chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número 7. ¿Cómo estamos todos? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, señora Betty, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, bien. Yo soy súper. Recuerden, chicos, ahora estamos, me asustó, dice. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que aquí en mi reloj dice 15. Hola, ¿cómo estás? Dianora, Yulisa, Piero, Yaret, Adriano. ¿Por qué te asustaste? Mi volumen. Lo que grité. Es que es para tipo levantarte un poco, ¿no? Como para que las cosas fluyan. Y ya. Que de repente lo tienes en el sonido surround. Hola, ¿cómo estás, Adriana? ¿Qué tal? Hoy vamos a desarrollar la semana número 7 y voy a poner mi diapositiva. Espérame 5 segundos que yo pueda, este, tomar la fotografía. Espérame 5 segundos, un ratito, y ya estamos. Uy. Ya. Muy bien, vamos a compartir. Uh-huh. Ok, vamos a ver. Vamos con la Edad Media. Yo me he dado el trabajito de poder hacerte este pequeño esquema, porque creo que nos va a ayudar un montón para poder desarrollar el tema el día de hoy, ¿no? Como es un tema que abarca Oriente y Occidente, entonces me imaginaba que tal vez podría servirte, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Edad Media, debemos partir que esta comienza después de la división del Imperio Romano de Occidente. O sea, se divide el Imperio Romano, disculpa, se divide el Imperio Romano en Oriente y Occidente. ¿Quién lo divide? Teodosio. Teodosio es un emperador romano, que ya lo habíamos visto en la semana número 5, que tiene dos hijos, Flavio Honorio y Flavio Arcadio. Flavio Honorio, ¿no?, se va a quedar con Roma de Occidente y Flavio Arcadio con Roma de Oriente. Como tú puedes notarlo en el esquema, como puedes notarlo en el esquema, en Occidente hay más cosas que en Oriente. En Occidente vamos a dividir el periodo en 3. No te preocupes que yo poco a poco en la clase lo voy a ir explicando, pero lo importante es que entiendas la división. En Occidente tenemos la Alta Edad Media, el Medioevo, que es la carnecita, y la Baja Edad Media, que es lo último, ¿no? Entonces, en el caso de Occidente, la Alta Edad Media va a involucrar, 1, las invasiones bárbaras; 2, los reinos bárbaros germanos o germánicos; y 3, dentro de todos los reinos bárbaros germánicos vas a encontrar al Imperio Carolingio. ¿Por qué, profesora? Porque dentro de todos los reinos bárbaros germánicos hay uno que es el más importante, y ese que es el más importante es el reino franco. Los francos le dan origen al Imperio Carolingio. Muy bien, el Imperio Carolingio tenía un objetivo, y su objetivo era re, eh, regresar a la forma de gobierno del imperio, el gran imperio romano.
A Carlomagno se le había metido eso, ¿no? La idea de regresar a los viejos lustros, ¿no? Y entonces por eso vamos a ver que dentro de su gobierno van a haber varias características greco-romanas, o sea, griegas y romanas. Profesora, pero usted ha dicho que él quería regresar al Imperio Romano, así como ellos administraban. Pero como tú sabes, los romanos tenían mucho de griegos porque los habían absorbido antes de que comenzara el imperio. El imperio carolingio funcionaba de mil maravillas. Y aunque no fue un imperio muy largo, porque duró solamente 43 años, fue realmente exitoso. Sin embargo, Carlomagno eh, tiene un hijo, y ese hijo es Pipino el Breve, disculpa, Ludovico Pío. Ludovico Pío, a su vez, tiene hijos que pelean por el poder, pugnan por él, y terminan orientándolo, orillándolo a que él firme un tratado, ¿no? Que es el Tratado de Verdún del año 843. Ese tratado genera varias condiciones, genera varios problemas, ¿no? Porque va a romper el imperio carolingio que estaba bien estructurado, lo va a romper en varios pedazos. Cada pedazo del imperio carolingio que va a salir ahora va a ser un pedazo independiente. Independiente con una economía de autoabastecimiento, independiente políticamente, que va a generar una destrucción del imperio. En el aspecto de la propiedad, van a aparecer un montón de señores de la tierra. A este periodo se le conoce como feudalismo. El feudalismo es la carnecita, junto con las cruzadas, son la carnecita de la Edad Media, ¿no? Lo que llamamos el medioevo, el corazón de la Edad Media. Y también está la Baja Edad Media, que es el periodo de decadencia, ¿ya no? La crisis del siglo XIV que está envuelta en el renacimiento urbano y comercial. No confundir renacimiento urbano y comercial con el humanismo y el renacimiento, porque este renacimiento lo que está haciendo es regresar a la actividad económica, regresar al sistema de intercambios libres, ¿no? Que había desaparecido por un tiempo con el feudalismo. Entonces, por eso se habla del renacimiento urbano y comercial. Es una vuelta al sistema libre, ¿no? En cuanto a Oriente, en cuanto a Oriente está el Imperio Bizantino. Cuando se divide el Imperio Romano en Oriente y Occidente, lo primero que se hace es crear un imperio llamado Imperio Bizantino, cuya capital es Constantinopla. Ahora, Constantinopla, súper, hiper, mega importante por el lugar en donde se encontraba, porque justamente esto había sido una de las condiciones por las que Teodosio había dividido así el territorio, ¿no? Había dividido así el territorio porque lo que quería salvaguardar era la economía romana, porque en realidad en Roma todo se movía por espacios, ¿no? En el Imperio Romano. Y era en Constantinopla, que era el punto estratégico del comercio en donde la economía romana guardaba su lado más importante, ¿no? Entonces, si como ya se veía venir, los bárbaros golpeaban el imperio romano o cualquiera lo invadía, ya no iba a invadir también su sistema económico, solamente su capital, que era la ciudad de Roma, donde se encontraba el poder político y religioso, pero no iba a invadir el territorio que les generaba las divisas con las cuales ellos se podían levantar, ¿no? Y es por eso que se queda al otro lado. Ahora, no solamente los bárbaros y los romanos entendían que el imperio bizantino o que Constantinopla era el lugar, sino que también lo entendían así los turcos, otomanos, los árabes que venían de la península arábiga. Ellos vieron gran potencial en Constantinopla y por eso la tomaron en el año 1453. Cuando toman Constantinopla, los árabes se van hasta arriba, ¿no? Constantinopla, luego cruzan el Mediterráneo, se van a la península ibérica y generan un imperio muy grande llamado el Imperio Árabe. Todo eso que te acabo de comentar es lo que el día de hoy vamos a ver.
como te das cuenta, es un montón, pero siempre vamos a poder nosotros salir airosos de esto, ¿ok? Entonces, te pregunto si todo está bien, si has entendido más o menos el esquema, ¿todo bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Entendió el esquema? ¿Todo bien, todo bien? Ok, entonces avanzamos. Como siempre, por momentos yo voy a poner la cámara, voy a encender la cámara, eh, porque son mis momentos de monólogo, ¿no? Cuando yo hablo explicando algo que va a ser en el feudalismo un poco, y también un poco para la peste, ¿ya? Entonces, por lo demás, vamos a mantener nuestra pantalla completa con la diapositiva porque siento que es lo que tú necesitas. Eh, puedes disfrutar de mi voz radial, ¿no? Durante toda la clase y por momentos vamos a hacer lo que siempre, ¿no? O sea, estamos avanzando y aparezco yo, ¿no es cierto? Y luego seguimos avanzando, ¿ya? Bien, entonces, una vez que hemos visto nuestro esquema, por favor, tómale un screenshot, por favor, porque este esquema no es parte de la primera página que te viene en tu material. Este lo he hecho yo, ¿no? Este esquema es mío. Entonces, es mi aporte a cada clase, ¿ya? Bien, vamos con las invasiones germanas o las invasiones bárbaras. ¿Te recuerda que habíamos comentado que estas aparecen prácticamente de manera inmediata después de la división del Imperio Romano, que van entre el siglo III y el siglo V, ¿no? Se definen a los bárbaros como un grupo determinado por los romanos, ¿no? Los bárbaros eran aquellos individuos que vivían fuera de las ciudades y las fronteras o límites del Imperio Romano, ¿no? Los límites son la frontera, esto son los límites, ¿ya? Eh, no hablaban latín, ni tenían costumbres bárbaras. El latín para los romanos era un indicador muy importante. Era algo así como el inglés, el idioma que todo civilizado debería saber hablar. Así como acá, ¿no? Ahora nos dicen eso, ¿no? Que todo civilizado, avanzado, desarrollado, debería saber hablar inglés. Bueno, entonces, en ese sentido, es que vamos a tomar en cuenta que los bárbaros pues no hablaban latín, sino tenían unas lenguas germanas raras que sonaban algo así como bar. Entonces, ¿qué es eso? Están ladrando. Ay, por eso le decían bárbaros, ¿no? No tenían costumbres romanas, por ejemplo, a los romanos les costaba mucho entender cómo vivían los bárbaros porque los bárbaros, como tú sabes, no eran sociedades sedentarias, ¿no? Por lo general eh, iban siendo seminómades, ¿no? Y estaban estacionalmente en ciertos lugares, ¿no? Se establecían en ciertos lugares estacionalmente. Entonces, por lo general, cuando tenían recursos como carne o productos agrícolas, solían sacar el mayor provecho de ellos, el mayor provecho. Como por ejemplo, profesora, eh, de, normalmente ellos estaban en zonas altas porque por ahí atacaban por zonas de los Alpes, por ejemplo, y eran zonas frías donde había una gran cantidad de población caprina, ¿no? Cabras, pueden ser alces, venados, ¿no? Y se utilizaban todas las partes de estos animales, todo lo que se pudiera, mientras los romanos solamente comían carne de caprino o carne de carneros, ¿no? Ellos comían todo, hasta las tripas, ¿no? Como tenían mucho tiempo que iban a tener que transportarse, entonces para ellos todo era importante. Y por eso comían las carnes, sí, pero también comían las vísceras, ¿no? O sea, le sacaban las heces líquidas y sólidas al intestino grueso y al intestino delgado,
de los animales, se los sacaban todo y las volteaban, las lavaban así en el río y las volteaban. Obviamente que tenían un olor peculiar, ¿no? Y luego la sangre del animal tampoco la iban a desperdiciar, sino que la cocinaban, ¿no? Para curarla, y luego las metían dentro de los intestinos, ¿no? Entonces, y luego lo ponían sobre el fuego, sobre la leña, ¿no? Y le daban vueltas y de esta manera, al estar cocinado, duraba más tiempo. Es lo que tú conoces como embutidos, por eso los frankfurters, ¿no? De los bárbaros, que ahora conocerías como alemanes, prusianos, ¿no? Austriacos, ¿ya? Eso los romanos lo veían como, o sea, ¿what? ¿What? ¡Qué asco, man! Ya, o sea, ¿ya? Y sí, efectivamente era algo que no podían tolerar los romanos. O también el tema de la higiene, ¿no? Que tenía que ver también mucho con la salud y con el mantenimiento, sobre todo de la vida, y esto también con la relación que tiene con perder algunos soldados para la guerra. Los romanos que habían heredado de los egipcios, que habían conquistado antes, habían heredado la idea de la depilación corporal, el baño diario, el uso del jabón, el uso del espejo, veían a los bárbaros como no civilizados, ¿no? Porque los bárbaros no acostumbraban a bañarse, se bañaban pues como los europeos, ¿no? Nórdicos, cada 6 meses, cada año si se puede, ¿no? Cubrían sus cuerpos con pieles de animales que por lo general tenían piojos, garrapatas, chinches, pulgas, de todo se los ponían encima, ¿no? Los curaban con fuego y se los ponían. Eh, y también el tema este del aseo, ¿no? O sea, los piojos, las liendres, era algo que pues convivía con ellos, ¿no? Convivía con ellos y para evitar pues que los piojos se peguen en demasía en el cabello, se echaban grasa de animal en el cabello, ¿no? Ya imaginarás cómo olía eso, ¿no? Se untaban grasa de animales y así evitaban pues la proliferación de estas pequeñas plagas, ¿no? Entonces los romanos, pues, con esas costumbres, imagínate, los consideraban como no civilizados y no eran dignos del imperio. Sin embargo, habían algunas condiciones que los obligaron a tener contacto directo con ellos, como por ejemplo el caso de las migraciones pacíficas. Lo que pasa es que los romanos ya venían mal, chicos. O sea, también hay que tener en cuenta que los bárbaros no son, wow, pucha, qué maleados, qué fuertes que son. Por eso los romanos le tenían miedo y los tuvieron que anexar. La respuesta es no. En realidad Roma venía muy mal. Roma venía golpeada por un contingente religioso, una que al principio era para ellos una secta, pero es que después se volvió algo peligroso, que eran los cristianos. Los cristianos, chicos, fueron oficializados como una religión la más importante de Roma durante el gobierno de Teodosio. Pero Teodosio lo hizo porque los cristianos pues representaban más enfrentamientos que otra cosa para el imperio que ya venía mal. Entonces los cristianos se iban a convertir ahora en estos, en este talón de Aquiles que no querían ver, ¿no? Entonces, es por eso que, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Ah, ya, porque ya. Está viendo mi diapositiva. Ya, me preocupó porque yo levanté así para mirar acá y veo mi cara que está el sonido. Ah, ya, acá arriba está, acá arriba está. Ya. Vi mi cara por eso dije, ¿qué? Estoy hablando sin imagen, no puede ser. Ya. Aunque yo soy yo he nacido prácticamente, no he nacido con la tecnología, porque cuando yo nací no había tanto. Siempre he sido una fanada de la tecnología, así que cada vez que me pasa algo que no puedo resolver, en la mañana, por ejemplo, se cayó el servidor, man, ya está. Ah, fueron los 3 minutos más largos de toda mi vida. Y aunque sí estaba a tiempo, porque sí yo suelo entrar con anterioridad, con anticipación, pues, pucha, me sentí como, pensé que ya la había malogrado, pues, ¿no? Bueno, bien. Entonces, como te comentaba, los romanos
no, punto número uno, tenían estos problemas, ¿no? Los cristianos se habían, prácticamente les habían destruido el sistema económico porque una sociedad como la romana, que era politeísta, lo era por un sentido básico. Y es que en la antigüedad, y también lo podemos ver en la edad moderna, cuanto más impuestos, más, disculpa, dioses tengas, más probabilidad más probabilidad de cobrar impuestos tienes. ¿Qué si Dios de la fertilidad? ¿Qué si Dios de la tierra? ¿Qué si Dios del aire? ¿Qué si Dios del agua? Un montón, pues. Entonces, esto provocaba, digamos, ciertos problemas, ¿no? Ciertos problemas. Porque ahora con los cristianos. ¿Por qué? Porque antes todos esos impuestos que se cobraban, y eso también lo vamos a ver en la edad moderna, todos los impuestos que se cobraban iban básicamente al, al mantenimiento del ejército. O sea, estaban dirigidos hacia mantener cuidadas las fronteras del imperio y expandirlas. Sin embargo, cuando tú te conviertes en cristiano, hay un solo Dios. Y ese solo Dios, si hay un impuesto para él, es uno. Por lo tanto, no hay la cantidad de dinero para mantener a todo el ejército. Es por eso, es por eso que el ejército romano decayó. Y no había para mantener a todos, solamente tenías imperio, o sea, ejército del imperio romano lo tenías solamente en la ciudad de Roma. En las fronteras no había, eran grandes fronteras y la idea era cómo mantenerlas ahora. Por eso, por eso es que los romanos dijeron, oye, oigan bárbaros, que, o sea, los romanos y los primeros bárbaros, estos que son sus vecinos de los de las invasiones pacíficas, se conocían bien en realidad, porque ellos, digamos que tenían relación directa, porque como eran vecinos, estos invasores o esta migración primera pacífica, era de gente que sí efectivamente eran bárbaros, pero que digamos que vivían del imperio, porque se alojaban alrededor del imperio, de los límites del imperio romano, y pues les vendían armas, eran herreros, eran zapateros, o sea, el principal consumidor de sus productos era el imperio. Entonces, ya, bacán, bacán, lo que ocurrió fue que el imperio le dijo, oigan, ustedes que no tienen tierra, que andan como gitanos de acá para allá, que los conocemos bien y sabemos que con nosotros no son agresivos, ¿por qué no le proponemos algo? Les damos un poco de tierra, acá nomás en la frontera, tampoco se vayan a creer mucho, acá en la frontera le damos un poco de terreno y ustedes a cambio nos sirven como si fueran nuestro ejército. No tenemos, ¿no? Hay que ser sinceros, no tenemos. Ah, ya, perfecto. Entonces, si es solamente así, hacen una alianza político-militar de coloniaje, ¿no? ¿Por qué coloniaje? Porque se van a establecer colonias de habitantes de estos bárbaros y además ellos van a servir como ejército, ¿no? Todo bien hasta ahí, pero en realidad a los que más temían no eran a ellos, que como te digo ya los conocían. Al que más le van a tener miedo es al que viene de Oriente, porque habían reinos, habían, disculpa, bárbaros que venían de Oriente, que esos eran unos salvajes, que inclusive eh, tenían fama internacional de que eran unas ratas, como por ejemplo los, eh, los hunos o los tártaro-mongoles, que ya se habían enfrentado antes con los chinos y que los chinos habían tenido que inclusive construir una muralla para que no pasaran, porque esos tártaro-mongoles eran la muerte. Entonces atacaban a caballo, utilizaban arco, flecha, eran espectaculares y los romanos obviamente tenían miedo. Entonces, en esta primera invasión, todo bien, pero los bárbaros, los bárbaros que eran más inofensivos, sabían que en algún momento iban a llegar los violentos, los hunos, los tártaros mongoles. Aunque se mantenían en la zona, hubo un problema, una helada. La helada no solamente los alcanzó a ellos, también alcanzó a los de Oriente.
toda Europa se congeló. Europa de Oriente, Europa de Occidente, y fue así como los bárbaros que son pacíficos decidieron dejar las tierras de los límites porque prácticamente no le daban nada. ¿Dónde tenían que buscar la comida? La comida estaba en Roma, porque ellos tenían grandes graneros donde guardaban sus granos, donde guardaban su trigo, su cebada, y hacia allá iban. Entonces, estas fronteras quedaron libres, aparecieron como huecos y quedaron libres para que si venían los violentos, pues definitivamente podían intervenir, ¿no? Entonces, así pasó. Los bárbaros que eran pacíficos tuvieron que irse y los violentos, promovidos por el hambre. Además del crecimiento demográfico, porque había una gran cantidad de personas de nacimientos y no habían muchas guerras, por lo tanto no habían muerto muchos, además del cambio climático que te he comentado, además de la presión de los unos, los de Oriente se acercaron hacia Occidente y por los huecos que habían dejado las migraciones pacíficas se metieron. Al meterse entonces era un zanfarrancho, ahí estaban los unos, mechándose con los bárbaros más pequeños, mechándose con los romanos, y toda esa combinación va a generar una nueva condición que vamos a ver en un ratito. Las invasiones violentas de los bárbaros terminaron con la derrota del Imperio Romano de Occidente en manos de los visigodos en la batalla de Adrianópolis en el 378, ¿no? Pero profesora, ¿qué ocurrió después? ¿Por qué? ¿Qué pasó con estos bárbaros que se metieron con todo y se combinaron como usted dice? Bueno, lo que ocurrió fue que aparecieron los reinos bárbaros germánicos. La combinación entre la tradición romana más los bárbaros que pueden ser pacíficos o violentos generan los reinos bárbaros germánicos, que fueron estados establecidos en Europa de Occidente por pueblos de habla germánica, el bar, ¿no es cierto? Durante los siglos 4 y 6 después de Cristo. Los principales reinos son el reino franco, el más importante de todos, anótalo ahí, el reino visigodo, los ostrogodos, los anglosajones y los vándalos. Como consecuencia se pone fin al Imperio Romano de Occidente porque ahora son pequeños reinos y además surgen las lenguas romances como el francés, el italiano, etcétera, ¿no? Y se difunde el cristianismo. Los reinos bárbaros germánicos sabían perfectamente que así como estaban muy indefensos, ¿no? Porque en cualquier momento alguien, inclusive de ellos, se podían golpear entre sí, ¿no? Se podían invadir entre sí para evitar esos traumas de que alguno pueda llegar a ser el que gobierna a los demás, ¿no? Eh, es que se ponen de acuerdo para difundir el cristianismo. Lo único que les va a unir a ellos no es la tradición, no es el territorio, sino es la religión, ¿no es cierto? Además, se ruraliza la economía, todo lo contrario que lo que decían los romanos. Los romanos vivían más del comercio, estaban más abocados al intercambio, mientras que los reinos bárbaros germánicos buscaban un desarrollo interno a través de la ruralización, o sea, un aumento del trabajo en agricultura y ganadería. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Vamos a ver. ¿Todo bien? Oye, escúchame, ¿soy yo o hace un friazo? ¿Soy yo o hace un friazo? No hace frío. Ah, la soy una abuela entonces. Sí, hace un friazo, pues, ¿no? Oye, Juan, ¿dónde estás, ah? De repente estás en otro lado y no estás en Lima. ¿Ya salió el sol, Yesenia? ¡Hala! ¿Dónde estás, Yesenia? ¿De dónde? Como los de la radio, ¿de dónde te comunicas? ¡Hala! Estoy como en Manchay. ¿En Manchay ese calor? ¡Hala, qué fuerte! ¡Hala, qué fuerte! Pucha, por acá por mi jato malandro y por la universidad hace un frío. Y espérate, cuando llegues a la universidad, que va a ser seguramente pronto, muy prontito, en unas semanas ya, en unos mesecitos, escúchame, a la universidad en esta época, o sea, por tu casa puede hacer calor, la universidad ni se te ocurra,
ir en polito, en chompita delgadita, porque ahí tus huesos se quiebran, ¿ah? En la universidad hace un frío, joven, hace un frío de esos que te tumban, de esos que te tumban, horroroso. Y en verano hace un calor que te destruye. Sí, así es nuestra querida ciudad universitaria. Aunque si tú vas a otras carreras como las de medicina o la de veterinaria, ahí sí ya pues la cosa es diferente, ¿no? Porque medicina está en otra, alentando la ascendencia y más sentir calor. Este, sí, pues medicina está en Grau, en San Fernando, y veterinaria está pues por San Borja, ¿no? En Circunvalación. Chiqui. Estamos en invierno, joven. No puede ser, te lo juro que así te me ves de acá para acá, ¿no? O sea, estoy así, ¿no? Estoy bien chévere, así dictando mi clase, y tú me ves de acá bien formal, ¿no? Con mi blusita, todo bien. Pero tengo mi colchita abajo, porque la verdad que sí. Sí, sí vas a aguantar. Mira, voy a hacer un paréntesis. No, yo tengo frío, sino que es una cuestión como de imagen, ¿no? Cuando uno tiene muchas cosas encima, así, el video sale como así, ¿no? Sale, no sales tan bien. A mí también me gusta mucho el frío, mucho más que el calor. Tengo problemas de piel, así que me gusta muchísimo el frío. Pero el problema de Lima es que sí, ¿no? O sea, para estar como yo estoy, ¿no? Estoy con una blusa delgadita, que se ve bien nice. No, sí, seguro. Este, la parte de arriba tengo frío. Voy a poner mi calefacción ahorita, porque sí, acá sí hace mucha humedad. Cerca de la universidad hay mucha humedad, por eso acá está húmedo. Ujú. Pero alucina que yo tengo mi frazada de abuelita por acá está, mira, acá en mis piernas, para que no se tenga mucho frío. Como todos, yo creo que también en tu casa tú estás bien calientito, bien arropadito. No, como que tigre, joven, como que tigre. Esas frazadas ya no existen en mi casa, pero tengo mi frazadita. Entonces, yo creo que esa es una de las ventajas que tenemos para el medio virtual, ¿no? Alucina, brother. Que tenemos en el espacio virtual, ¿no? Que tal vez esa comodidad que no se puede sentir en un espacio abierto, diferente a nuestra casa, la podemos tener, ¿no? A mí, personalmente, yo he disfrutado mucho de la presencialidad, ¿no? Pero a mí, personalmente, me encanta la virtualidad. Yo ya estaba familiarizada con el mundo virtual desde el 2017, que aparecieron los primeros videos de CEPRE, ya estaba familiarizada, entonces normal, ¿no? Pero a mí sí me gusta, ¿no? Mirarme a la cámara, hablar a la cámara, eso sí. Más que la presencialidad. Sí, creo que sí. No sé si a ustedes les gusta. Hay gente que no aprende mucho con virtualidad, pero creo que hay muchas herramientas, ¿sí? Ustedes que son nativos digitales, que han nacido con la tecnología, pues me imagino que también tendrán algunos la misma opinión. Algunos. Vamos a ver. Entonces, Mi disculpe, ¿puede poner de nuevo la diapositiva 1, por favor? aquí, ¿sí? ¿Se ve? Sí, ¿no? Y mis gracias. Ya la. Aquí. Ahí, ya. Vamos ahora entonces, hemos visto los reinos bárbaros germánicos. De todos estos reinos bárbaros germánicos, hay uno que em, de hecho es como que el más importante. Profe, ¿por qué? Porque si volvemos al mapa, mira bien tu mapa, ya, volvemos al mapa, te vas a dar cuenta que ellos son el territorio más grande y el que absorbe más, ¿no? A los burgundios, a los turingios, ¿no? De paso un poco a los suevos, ¿ya? Que es el reino franco. El reino franco, ¿ya?
el reino franco le da origen al imperio carolingio. Pero ¿por qué te digo que le da origen? Porque hay todo un proceso al medio, ¿eh? No es que es tan fácil. El reino franco, ¿ya? Tenía una dinastía de gobierno conocida como la dinastía eh, de los reyes holgazanes. Las dinastías son las familias de gobierno. Entonces, la característica principal de estos reyes era que ellos se dedicaban más al desarrollo del arte de la guerra que propiamente al tema este de la administración. Para la administración tenían algo espectacular y eso espectacular era un sistema administrativo propio, es decir, gente experta en la administración que se dedicara a mantener bien la política, la economía. Entonces, a estos que se encargaban de esa tarea se les conocía como mayordomos. Los mayordomos eran los que, entre comillas, gobernaban el reino franco. Uno de esos mayordomos era el famoso Carlos Martel o Carlos Martillo. Carlos Martel en la batalla de Poitiers vence a Childerico III, último rey holgazano. Cuando Childerico pierde, Carlos Martel se hace del territorio de los francos y genera una nueva dinastía, una nueva familia de gobierno que son los clodoveos. Los clodoveos, entonces, van a intentar administrar, van a intentar gobernar, pero el problema es que ellos gobiernan muy bien, pero no tienen un ejército tan fuerte como el de los reyes holgazanes. Entonces, Carlos Martel, que todavía no es imperio carolingio, simplemente es reino franco, ya, con una dinastía nueva, una familia nueva que gobierna, le dio a su hijo Pipino el Breve el poder. Un solo hijo tenía. Entonces, Pipino el Breve sabe, dice, ahora, pucha, de hecho, ahora, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago con el poder? ¿Cómo voy a expandirme? Pueden haber otros reinos bárbaros que me quieran someter. Así que habla con la Iglesia Católica y dice, Iglesia Católica, hola, escucha, no sé, me gustaría hacer una alianza contigo. ¿Alianza? Sí. Mira, donde tú vayas y evangelices, pues llevas, o sea, me haces expandir a mí, me llevas a mí como reino franco. Y donde yo vaya y gane las batallas, de hecho te llevo a ti, ¿no? Y así nos ayudamos mutuamente y crecemos más rápido. Ah, ya, bacán. Entonces la Iglesia Católica lo aceptó. Y ellos se unieron. Todo bien hasta que Pipino el Breve tuvo hijos. Tuvo 2 hijos, lo cual para un imperio no es nada bueno. No, 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 no. ¿Ya? No es nada bueno. ¿Por qué? Porque se fragmenta el poder. Al fragmentarse el poder, hay problemas después administrativos. Uno de sus hijos, entonces, se iba a dedicar al poder religioso y el otro solito a la expansión, poder político, económico de lo que después sería el Imperio Carolingio. Hablamos de 2 hermanos, Carlomán y Carlomagno. Sí, 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 sí. Muy creativo Pipino para poner esos nombres, pero eran hermanos, ¿no? Entonces, técnicamente, el único que dirigía el Imperio Carolingio era Carlomagno. Entonces, Carlomagno decidió hacer de ese imperio, mira, un superimperio que buscaba como objetivo principal parecerse, revivir el ex imperio romano cuando todavía estaba bien bacán, con Augusto y el Alto Imperio y la Pax Romana. A eso apuntaba Carlomagno, a llevar al Imperio Carolingio. Entonces, está ubicado en Europa Occidental, actuales países de Francia, Alemania, Italia, Suiza y Países Bajos. Se remonta su inicio al Reino Franco, fundado por Clodoveo, en alianza con la Iglesia Católica. Carlomagno tuvo un gobierno que representó el primer intento de reconstruir el Imperio Romano de Occidente a través de campañas militares que propagaron el cristianismo en Europa de Occidente. Profesora, una pregunta, pero usted me está hablando, de hecho, de lo que va a ser, de lo que va a ser el Imperio Carolingio, pero ¿cuándo, profe? ¿Cuándo es que el Imperio Carolingio toma forma? Es en el año 800, en la Navidad del año 800, el 25 de diciembre del año 800, cuando el Papa León III corona a Carlomagno.
cuando la Iglesia Católica reconoce a Carlomagno como el principal jefe, o sea, el emperador del territorio, es ahí cuando comienza el Imperio Carolingio. O sea, técnicamente el Imperio Carolingio solamente duró 843 años, ¿ya? Disculpa, solamente duró 43 años porque empezó en el 800 y terminó en el 843, ¿ya? ¿Por qué tan poquito? Ahora vas a saber por qué tan poquito, ¿ya? Pero en cuanto a la organización del imperio, Carlomagno decidió generar un sistema de poder escalonado, ¿no? O sea, estaba primero él como emperador, después venía el Mishi Dominici, que es el supervisor, que es los ojos y los oídos de Carlomagno, pero mira, en todo el imperio, el que se movía, sapeaba, estaba en todas, estaba vigilando que todo ande bien, era el Mishi Dominici. Pero dentro del imperio, como era pero tan grande, estamos diciendo que es Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, o sea, es un súper territorio. De hecho, tenía que estar bien dividido, ¿ya? Y para dividirlo, es la imagen de los duques, condes y marqueses los que van a entrar en juego. Sí, son nobles. Sí, 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 ahí aparecen. Los duques son los jefes de territorio más grande, como si fuera un gobierno regional, ¿no? El gobierno regional está dirigido por los duques, piola, dirigido por los duques. Pero dentro del gobierno regional hay departamentos, ¿sí o no? Cada departamento sería algo así como un condado. Y el conde está para gobernar esos territorios. O sea, el duque más grande, el conde más chiquito, y luego están las marcas, donde los marqueses gobiernan territorios de frontera, ¿ya? Que son más pequeñitos, pero que están en la frontera. Entonces, finalmente, el duque supervisa al conde, el conde supervisa al marqués, ¿y quién supervisa a todos? El Mishi Dominici, ¿ya? Profesora, es una sociedad bien jerárquica, es una estructura política jerárquica, claro, porque es la única forma de mantener un imperio funcionando, ¿ya? Pero también está en el aspecto cultural el retorno a los estudios clásicos, o sea, los estudios greco-romanos o greco-latinos. Por eso están las materias agrupadas en dos conjuntos diferentes. Pero quiero que te quede bien claro que estas materias solamente las llevan las personas que van a administrar o tienen cierto poder dentro del imperio. Obviamente la gente del pueblo no lleva estas materias, no las conoce, se dedican a otras cosas, ¿ya? Por lo general los que llevan estas materias, estos conocimientos, son las personas, los sacerdotes, ¿no? Ellos. Entonces, está el Trivium. El Trivium mantiene dentro de ella la gramática, la lógica y la retórica, profe. O sea que para ellos es muy importante saber escribir, por supuesto. Los griegos consideraban eso, que había que saber escribir, que había que saber, como los romanos, había que saber expresarse a través de la palabra escrita. Y no solamente esto, sino que también era importante la lógica. Eso es una reminiscencia del mundo clásico, o sea, del mundo griego, ¿no? Pero sobre todo, si tú quieres gobernar, tienes que convencer. Tu discurso tiene que ser asertivo. Por eso la retórica es tan importante, el arte del convencimiento, de cómo tú vas a escoger las palabras precisas para que la gente te crea. Un buen gobernante tiene eso. Un buen gobernante asume un sistema de oratoria, asume un sistema de convencimiento para que las masas trabajen en relación a lo que él quiere. Entonces, si no lo tienes, lo pasa como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Eso pasa, ¿no? Cuando no eres un buen orador, no es simplemente meter chamullo o meter letra, como dicen ustedes, ¿no? Sino que en realidad sirve para el control de la población. Fíjate que la población se descontrola cuando eso no existe. Y para muestra un botón, cuando estábamos en el gobierno de Alan, si tú recordarás, todo el mundo sabía que Alan era un Marlon Brando, un tal por cual, y las cosas que había hecho, ¿no? Todo el mundo lo sabía. Sin embargo, eh, sin embargo, eh,
la gente seguía creyendo en él y votando por él, y es más, se fue un segundo gobierno, y la pregunta del millón era, ¿qué tiene él que no tienen los demás? ¿Qué tiene él, por ejemplo, que no tiene la señora acá? ¿No? ¿Qué tiene? Ah, el convencimiento, la retórica. Había estudiado muy bien a los griegos, fácil, ¿eh? Y sabía perfectamente que era una de las condiciones para poder gobernar. También estaba el quadrivium. El quadrivium era el conjunto de materias que buscaban mejorar la arquitectura, el comercio, como por ejemplo la aritmética, ¿no? Había que saber de aritmética para poder administrar bien el comercio. Había que saber de geometría para poder saber también sobre construcciones. Había que saber música para el complemento, pero también había que saber astronomía para determinar los movimientos de los astros y también determinar de cierta manera cuándo se puede sembrar, cuándo se puede cosechar, cuál es el mejor momento de acuerdo al movimiento de los astros. Es bien importante. Y en cuanto a las escuelas, está la escuela palatina, la escuela conventual y la escuela parroquial. La escuela palatina es la que está orientada a los nobles, ¿no? A los nobles, condes, duques, marqueses, pero no aprenden lectoescritura y tampoco aprenden matemáticas, nada, esas cosas no aprenden ellos. Ellos aprenden a pelear. El arte de la guerra es muy importante, ¿no? Entonces, en el arte de la guerra, o con el arte de la guerra, ellos asegurarían la expansión del territorio, ¿no? Después tenías el, la escuela conventual, que era donde iban los sacerdotes, que a su vez aprendían trivium y quadrivium. Y por supuesto está la escuela parroquial, que es la del pueblo, la del populorum, ¿ya? El pueblo también tenía algunas cosas en las cuales había trabajado el imperio carolingio, como por ejemplo, generarles o educarlos en relación o alrededor de un oficio. ¿No? Un oficio era importante, que sea herrero, zapatero, panadero, artesano, whatever, lo que sea, ¿ya? Porque era importante que ellos sirvan al imperio. ¿Cómo, profe? Que sirvan al imperio, pero eso tiene que resolverlo Carlomagno, no ellos, no. Los imperios funcionan siempre así, ¿no? Nadie los va a mantener, es como el imperio de los incas, en el imperio de los incas tampoco, el imperio no mantenía a nadie, eran ellos que con su trabajo, su dedicación, su trabajo de alfarería, de metalurgia, de la tierra, daban vida al imperio. O sea, el tema es cómo lo vas a controlar, cómo lo vas a administrar, pero no era que el Estado se preocupa por ese tipo de menesteres que son menores y que quitan tiempo a la administración. ¿Ya? Entonces, aprendían un oficio y además era obligatorio que, que el imperio se compre la tarea de poder evangelizarlos, de poder cristianizarlos, de poder catequizarlos. Deberían aprender de religión católica porque tú sabes que la alianza no ha terminado, que la alianza sigue siendo una sola con la Iglesia Católica y es por eso que había que enseñarle la religión, pero tampoco le vas a enseñar pues a leer la Biblia. ¿Y cómo va a leer la Biblia si la Biblia está en latín? Eso es imposible. Un ratito. ¿Se escucha esa bulla? Ya, entonces, era imposible, pues, ¿no? Que la gente del pueblo pueda, de cierta manera, aprender así. No necesitaban tampoco, lo único que querían era que supieran que quién era el que mandaba, ¿no? Que era la Iglesia Católica. Entonces ya se les enseñaba catequesis a través de juegos, porque se consideraba que la gente del pueblo eran como niños, eran seres humanos menores de edad a los que había que controlar, ¿no? Y es por eso que nace la idea de la catequesis. Nosotros que somos, o bueno, los que en esta ola sean católicos, cristianos católicos, apostólicos y romanos, o hayan estudiado en colegios católicos, sabrán que es un requisito, ¿no? Es un requisito para estudiar con ellos, hacer
tener los sacramentos. Ellos te aceptan de pequeño con el bautismo y tú deberías entonces desarrollar los demás, como por ejemplo el caso de la comunión, ¿no? Yo recuerdo claramente haber estudiado con las hermanas Josefinas y que segundo y tercer grado de primaria eran los grados en donde ellas se instruían a través de la catequesis familiar, ¿no? Y tus padres llevaban ciertamente como un curso, y tú también los días sábados ibas y no aprendías la Biblia, que sí, que, o sea, claro, sabías que habían capítulos, versículos, ¿no? Sabías cuáles eran las partes, pero tampoco es que te pasabas leyendo la Biblia todo el día, sino que ibas y a manera de juego, como eras un niño, en nuestro caso una niña, unas niñas, entonces, em, te enseñaban, ¿no? Que si el tallarín, ¿te acuerdas las canciones? Un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá, ¿recuerdas? O si no, cuando un cristiano baila, 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 baila. Y entonces se genera un conocimiento a partir de la vida práctica, ¿no? Cuando hablamos de la decadencia del imperio, tenemos que hablar de los descendientes de Carlomagno. Con Carlomagno todo bien, o sea bien, o sea, funcionaba bien su sistema, la política, la cultura, etc. Sin embargo, el tema estaba en qué iba a pasar después. Cuando Carlomagno llega a tener un hijo que es Ludovico Pío, un solo hijo que iba a gobernar, todo bien, bacán, pero Ludovico Pío, con una germana, tiene 3 hijos, ¿no? Carlos, Lotario y Luis. Ambos, bueno, los 3 en vida comienzan a pelear, ¿no? Cuando estaba vivo Ludovico comienzan a pelear por el poder, no, que yo quiero uno, y la tradición germana era que se reparta la herencia en partes iguales, que no debe haber ningún delfín, ninguno que fuera el que gobierna y el resto se quedara relegado. Esa no era la idea. Entonces, a la pelea de los 3, ¿no? Surge la necesidad de dividir el territorio y se hace a través del Tratado de Versalles de 1843, por eso decimos que solamente duró 43 años el Imperio Carolingio, sin embargo abarcó muchos países. Eh, esta, este Tratado de Verdún rompió en 3, fragmentó el Imperio Carolingio, debilitándolo, ¿no? Y ahí aparece la Lotaringia, aparece Francia, aparece la Germania, ¿no? El Tratado de Verdún representó la fragmentación del Imperio Carolingio, y también se observan las marcas como zonas de frontera militarizadas, ¿no es cierto? Por supuesto, como yo te lo había dicho, son zonas de frontera que poco a poco van enfrentándose entre sí. Como las marcas estaban muy lejanas y con todo este problema de la división del territorio, pues el Mishi también había desaparecido como una función principal, porque como un emperador, el Mishi le entregaba toda la comunicación a ese emperador, pero ahora habían 3 modelos diferentes. ¿En cuál encajaría el Mishi? En ninguno, porque como los territorios eran más pequeños, los emperadores podían hacerse cargo de cada uno de ellos. Entonces, sin supervisor, la gente hacía lo que quería, que si el duque ya no supervisaba al conde, que si el conde peleaba con el duque, que si los marqueses peleaban entre sí, y lo más peligrosos eran los marqueses porque sobre ellos había menos presión, ¿no? Estaban lejos. Ellos fueron los que pelearon entre sí y generaron nuevas condiciones en la tierra, ¿no? Habían ahora señores de la tierra, porque un pedazo de tierra, un marquesado se había roto en 1000 pedazos y cada pedacito ahora era de un señor. Ese señor de la tierra era el señor feudal, es decir, la firma del Tratado de Verdún trae como consecuencia la desintegración del imperio y, por supuesto, la aparición del feudalismo, o sea, la fragmentación del poder. ¿Ya? En consecuencia, se debilita el poder central, porque ya no es el emperador el que va a gobernar, sino que ahora es el señor feudal. El ascenso de los señores feudales, se facilita el ingreso también de las nuevas invasiones como los normandos, los mejeres y los sarracenos. Sí, efectivamente, cuando hay guerras se abren huecos como los que habíamos visto en Roma, y entonces aparecen las invasiones lentas pero seguras, ¿no es cierto? Bien, hasta ahí, ¿hay alguna duda, alguna consulta? ¿Algo no entendiste? El granito de mostaza, dice. En la escuela conventual, Piero, el trivium y el quadrivium.
claro como el agua, como que como el agua del río Rima, joven, ¿qué me está queriendo decir? No me haga llorar, por favor. Claro, la lógica es la retórica, sí. Bueno, no, disculpa, la retórica, la dialéctica era la lógica y la gramática. Ujú. Bien, bien, todo bien, todo bien. Porfa, déjamelo saber en el chat para seguir avanzando. Todo bien. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces. Mira, ¿qué te parece? ¿Qué te parece lo que estoy pensando hacer? Lo que sigue acá cronológicamente está muy bien, es irnos hacia Oriente a ver el Imperio Bizantino. Pero lo que yo te propongo es que sigamos la cronología de acá, mira, que sigamos esto. Hemos visto las invasiones bárbaras, los reinos bárbaros germánicos, el Imperio Carolingio. Yo te propongo que sigamos así, terminemos esto y luego nos vayamos a Oriente a ver qué pasó. No sé qué opinas tú. Dime por favor rapidito, a ver qué te parece, si continuamos igual que está la separata o si hacemos ese pequeño desfase. Claro que hay que recordar que si hacemos por separado tendremos que volver, ¿no es cierto?, a entender que estamos en otro periodo, ¿no? Que vamos a volver a cuando recién se dividió el Imperio Carolingio y ver qué pasó en Oriente, como si fueran dos temas separados. ¿Qué te parece? Primero Occidente dice Tania, primero Occidente dice Danora. ¿Qué les parece a los dos? Ya, a la gente, ya, sí, perfecto. Entonces, vamos a continuar la novela, entonces, a ver qué pasó. ¿Qué pasó con los señores feudales, señorita? Ay, no puedo creer. Ya. Entonces, que yo soy re chismosa, por eso es que, no, o sea, en realidad, eh, yo naturalmente soy así, o sea, soy muy espontánea, de hecho muy pilas en persona, en vivo, como que en la vida real, ¿no? Pero existe un personaje detrás de las clases, ¿no? Existe un personaje más dinámico de lo que yo estoy, está inspirado en mí, pero es más como exagerado, ¿no? Saluda más fuerte, habla más rápido, es más chismosa, ¿no? Pero ese es el personaje que narra las clases, digamos, ¿no? La historiadora soy yo, pero el personaje que narra las clases es, soy Ana González, tu profesora de historia, ya. Ese es el personaje que narra las clases y que tiene algo de mí, pero que sí, es más chismosa que yo. Pues te digo, mejor continuamos con la novela. ¿Ya? Y cuando te digo manjas, o sea, ya, esa soy yo, normalmente yo hablo así, solamente que varias personas me hicieron notar que cuando yo estoy hablando en vivo y en directo o estoy hablando con alguien sin estar dictando clases, me dicen, oye, acá rato dicen manjas, ¿ves? O sea, pucha, o sea, brother. Y ya, entonces tomé algunas de las cosas que tengo en la vida real y las puse más exageradas en mis clases, pero soy la misma persona, porque muchas me han preguntado si yo soy así en la vida real. Sí, pero menos exagerado. Ajá. Sí, a veces cuando la gente dice, pucha, man, ya, che, qué paja, brother. Y eso me lo hacía notar la gente, no me decía, oye, has dicho pucha, brother. No, no he dicho eso. O sea, eso de también es mío, solamente que es como una catarsis, man, ya. Sí, ya. Entonces nos vamos de frente al feudalismo. Acá. Bien, vamos con el feudalismo rapidito y el feudalismo es parte del sistema que está cambiando, ¿no? Porque
cuando nosotros vemos el Imperio Carolingio, pues se ha desintegrado. De hecho, el Imperio Carolingio ha generado nuevas condiciones. Antes era un solo poder, que era el poder del emperador Carlomagno, obvio, y ahora pues son un montón de señores feudales. Estos señores feudales tienen como condición haber creado un sistema económico, político, social que se ha sustentado en dos pilares importantes. Uno, la propiedad y el usufructo de la tierra, y el otro, las relaciones de dependencia personal. Cuando hablamos de la propiedad y el usufructo de la tierra, tenemos que entender algo muy importante, y es que no solamente hace falta mecharse, ser salvaje, ¡ay, esta es mi tierra! No, o sea, lo importante es que esa tierra produzca, porque si no, tú vas a tener que alimentar a la gente que has conquistado con esa tierra, porque la tierra no viene, tú no, o sea, nadie conquista terrenos baldíos. Si fuera un terreno baldío no sería una conquista. Si el terreno no tuviera nadie, no tuviera dueño, no conquistarías, simplemente te meterías. Entonces, sí, lo importante acá es entender que hay una necesidad de mano de obra, no solo de la tierra, sino de que esa tierra produzca para que mantenga a la gente que está acá en la tierra, a la que has conquistado. Entonces, allí hay una condición. Por eso dentro de los feudos, no es que solamente agricultura, ganadería, no. O sea, hay, como te lo decía en el Imperio Carolingio, esa reminiscencia del Imperio Carolingio, la gente que salió del Imperio Carolingio, que ahora va a ser feudalismo, esa gente es zapatero, panadero, herrero, lo que tú quieras, porque de hecho ya estaban acostumbrados en el Imperio Carolingio a través de las escuelas palatinas, y acá también va a pasar lo mismo. Entonces, hay un mantenimiento, esa gente puede no solamente mantenerse, alimentarse solas, sino también pueden mantenerse en todos los aspectos dentro de un espacio cerrado, como es el feudo. Y también están las relaciones de dependencia personal, vasallaje y servidumbre. El señor feudal no es nadie si no tiene vasallos y si no tiene siervos. Profesora, ¿qué diferencia hay entre los dos? Es fácil. Los vasallos son, de hecho, señores feudales, pero más pequeños. O sea, el señor feudal más grande es el dueño de toda la tierra. El señor feudal más pequeño puede ser un duque, puede ser un conde. Por ejemplo, si el señor feudal, el grande, es un duque, el vasallo no puede ser un duque, pues, es alguien inferior a él. Es un conde, ponte, o un marqués, man, ya es así, ¿ya? Entonces, no, no, a ver, no es, no es verdadero afirmar que un señor feudal viene y destruye todo y él se queda con todo. No es así. Es un sistema de relaciones. Yo, señora feudal, soy señora feudal de San Marcos. O sea, yo soy señora feudal de San Marcos y quiero invadir la uni. Ya. Pero en la uni ya había gente viviendo, entonces estoy invadiendo, pues, ¿no? Ya había gente viviendo, ya había, por ejemplo, la facultad de telecomunicaciones, la facultad de física, la facultad de química, ya había. Yo cuando llego encuentro a los inferiores de los señores feudales, porque de hecho yo soy duquesa, manjas, porque, o sea, yo soy los señores de todos San Marcos, manjas. Ellos son señores más pequeños, de, no sé, de la facultad que te dije, ¿no? De telecomunicaciones, son señores pequeños, su territorio es más chiquito, por lo tanto es un conde, manjas. Entonces yo cuando llego, conquisto, y ese señor feudal más pequeño no deja de ser un señor feudal, simplemente la uni es gigante, y yo conquisto el territorio con los que están adentro también. Entonces le digo, oye, ¿sabes qué, señor de telecomunicaciones? Pucha, yo no quiero votarte, ¿ya? O sea, tú te puedes quedar en tu tierra, ¿me obvio, sabes que es mío, ¿no? Pero tú te quedas en tu tierra y, o sea, yo te doy el privilegio, lo que yo te estoy entregando es el beneficio de quedarte en la tierra y que tú lo usufrutes y que tengas ese poder, ¿me Pero ¿tú qué me vas a dar a cambio a mí? Me tienes que dar plata. Cuando yo te pido, me tienes que dar. Ah, ya, perfecto. ¿Qué más quieres que te dé? Ejército, porque se me ocurre que, no sé, ya conquisté San Marcos, ya conquisté la uni, quiero la agraria. Ya, en algún momento voy a ir, pero mi ejército no alcanza, porque la agraria es un señor feudal grandazo. No alcanzo yo solo. Tú me vas a dar, me vas a prestar. Así te tengo varios y armo un gran ejército. ¿Entiendes? Es todo como prestadito. No es que el señor feudal sea tipo dueño de todo, 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 todo. No, hay niveles, ¿ya?
Y por otro lado, también se desarrolla plenamente entre los siglos IX y XIII en Europa Occidental. En cuanto a las causas del feudalismo, está la desintegración del Imperio Carolingio, recuérdalo, porque, o sea, el Imperio Carolingio, como tú sabes, se desorganizó y fueron las marcas las que comenzaron a generar los feudos, las invasiones bárbaras del siglo IX, de los sarracenos, los magiares que habíamos visto antes. Y en cuanto a las características políticas, hay una fragmentación territorial en múltiples soberanías, lo que significa que hay muchos señores feudales. Ya no hay el gobierno de uno solo como era el emperador Carlomagno. En sociales se ruraliza la sociedad, o sea, hay más gente trabajando en la zona rural, en el campo, en la agricultura, en la ganadería, más que en las ciudades. Profesora, ¿cómo? Que hay ciudades que me está queriendo decir. Yo pensaba que todo eran feudos. No, o sea, nada que ver. También había ciudades. Claro que esas ciudades eran pequeñas y controladas, porque habían cosas que los feudos no podían producir, ¿no? Las cosas que los feudos no podían producir, como telares o máquinas, no estoy hablando de máquinas de las revoluciones industriales, estoy hablando, por ejemplo, de agujas, estoy hablando de sistemas pequeños, ¿no? Sistemas de arado, de repente no son capaces los feudos de producir, pues los compran en las ciudades, que son muy pequeñas y que además están relacionadas directamente a los feudos, que no son tampoco, wow, abundantes, solamente son para cosas puntuales. Y en cuanto a la economía, es una economía de autoabastecimiento, lo que significa que ellos en general procuran que todo lo que van a consumir sea la misma gente dentro del feudo la que la produzca. Y por otro lado, también recuerda, está la reducción de la circulación monetaria y las actividades comerciales. Pero fue una preguntita. ¿Cómo es eso? O sea, ya hay agricultura y ganadería y ¿qué? ¿Hay reducción de la moneda? O sea que sí comercio, o sea que sí moneda, eso no entendí. Ya, mira, hay reducción del comercio y la circulación monetaria. ¿Por qué? Porque la moneda sí existe. Dentro de los feudos la gente compra y vende. ¿O qué crees? ¿Que intercambian una flor por un pan? No, sí hay moneda. El tema es que la moneda es propia del feudo. Por ejemplo, yo, que soy la señora feudal, de hecho, de San Marcos, hay moneda dentro de San Marcos, pero es la moneda con mi cara, porque es el símbolo de mi feudo. Así como ahora es el escudo, en ese momento era mi cara. Ahora, en la católica habrá otra moneda con otra cara. Imagínate que es la tuya. Pucha, para sacar la moneda hay que apretarle la mano para no ver. No, mentira, mentira. Este, pero no funciona en San Marcos. No funciona. Porque en el mío vale solamente mi moneda y no hay manera de equivalencia. No existe. Lo que sí es que hay comercio sin moneda en las ferias, ¿no? Pero es porque están reguladas por los señores feudales. Al señor feudal le falta calabazas. ¿Quién te de calabazas? El otro feudo. Ya, hay que hacer una feria para intercambiar, pero no con moneda, sino con productos. Era controlado todo por los señores feudales, ¿ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Ven? ¿Tú ven? Tudo bem. La moneda cambiaba cuando el señor feudal adquiría otro territorio. No, seguía, bueno, cambiaba en el sentido de que, claro, un señor feudal antiguo, más pequeño, tenía una moneda con su cara, ¿no? Pero cuando venía el otro imponía su moneda, ¿no? Eso sí, claro que el anterior dejaba de funcionar y ese señor feudal, digamos que dinamizaba su moneda en su territorio actual. Ujú. No podían funcionar dos monedas internas, ¿no? No sola. Muy buena pregunta, Yulisa, qué bacán.
Ok. Entonces, están también los bellatores, que son la nobleza. Por lo general se dedican a la actividad guerrera. Los oradores, que son el clero, y que se mantienen el control ideológico de la población. ¿Tú crees que la población no sentía también como que ellos estaban siendo utilizados, que los tomaban así, uno venía e invadía y lo tomaba, y el otro hacía lo mismo? ¿Tú crees que no lo sentían y que no querían rebelarse? Por supuesto que sí, son seres humanos, o sea, eso iba a ocurrir. Pero la Iglesia Católica estaba ahí para decirle que eres un blasfemo, desgraciado, Dios así lo ha querido, que tú seas un inferior, pues, y tienes que soportar. Entonces, bueno, estaba justificado el poder de los señores feudales por la Iglesia Católica. Estaban también los laboradores, que son el pueblo llano, o el pueblo. Están los siervos, los villanos y los comerciantes. Profe, los comerciantes entendí porque usted me dice que también hay ferias, ¿no? Los siervos también lo entiendo, pero lo que no entiendo son los villanos. ¿Quiénes son? ¿Son la gente mala? No. Los villanos, como tú has visto aquí, este es el feudo, este es el castillo, ¿no? El feudo es la gran propiedad territorial o beneficio de un señor feudal. El feudo, que es todo esto, hasta acá, que está amurallado, el feudo comprende varias partes, ¿no? El castillo, donde vive el señor feudal, también está la villa, que está aquí abajo, ¿no? Donde se realizan todas las actividades económicas, como por ejemplo la agricultura, la ganadería, la panadería, la florería, la alfarería, todo eso se encuentra en la, digamos, entre comillas, ciudad, ¿no? Dentro del feudo, donde todo se llevan a cabo todas las actividades económicas. Entonces, normalmente se diferenciaba a la élite de los señores feudales de la gente de la villa porque la gente de la villa no tenía educación, ¿no? Entonces siempre actuaba al impulso, ¿no? Habían enfrentamientos, mechas, se metían cuchillo y todo, y decían, ay, no, por favor, acá no vengan a pelear, ¿ah? Porque a juego de manos, juego de villanos, o sea, de la gente que no tiene educación. Ahí había una diferenciación social. También están las parcelas dentro de las villas que están divididas en mansos y reservas. ¿Qué son los mansos? Las tierras cultivables, lo que vamos a utilizar para sembrar. Pero también existen las reservas, que son tierras que van a hacer una rotación trienal. Es un sistema agrícola, ¿no? En donde cada 3 años el manso va a trabajar y hay otra tierra al costado que no trabaja, que es la reserva. Se está recuperando en cuanto a nutrientes, en cuanto a hidratación, la tierra, porque si tú le trabajas a la tierra todos los años, sí, 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 sin parar, va a llegar un momento en donde esa tierra ya va a estar prácticamente estéril, no va a tener los nutrientes para entregarle a tus productos. Por eso es que se trabajan 3 años, luego se van con las reservas se convierten ahora en manso, se trabajan, y lo que era manso se convierte en reserva, y así sucesivamente, ¿no? Se llama rotación trienal, ¿ya? Y también están los ciervos. Mira la cara del ciervo. ¿Sabes qué parece ese TikTok que dice, ¿estás triste? ¿Triste? ¿No? ¿Estás triste? Como cuando te metan un gol, joven, los de Australia. ¿Triste? ¿Estás triste? ¿No? ¿Has escuchado, has visto ese TikTok? Es un mate de risa. ¿Lo has visto? Parece que un bebé. No, no eres señorita, por favor. Tienes que ver ese TikTok, manjas. O sea, es un mate de risa. Es un mate de risa. ¿Estás triste? ¿No tienes TikTok, señorita? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, ponlo como estás triste en el TikTok si tienes TikTok. Yo la verdad que sí pienso que no para enviciarte, pero sí como para distraer tu mente un rato en cualquier bobada, en cualquier tontería. Porque, y escucha la voz de la experiencia, a veces y escucha la voz de la experiencia, claro, tú tienes tu propio criterio y eso es perfecto, ¿no? Pero tú, yo en algún momento también fui postulante como tú, porque yo ingresé por examen general.
Y, y sí hay, o sea, si yo le hablara a la Ana de hace 17 años, no menos, 17, 13, claro, ese 13 años, cuando yo estuve postulando, cuando tenía 16 y postulaba, si yo le hablara a la Ana de hace 10 años, de hace 13 años, le diría eh, que, que todo con calma es mejor, que disfrute sus momentos, que existe media hora o 20 minutos en el día para dedicarse a cosas que, entre comillas, no sean productivas, que no se... mm, que no sea tan autoritaria con ella misma, ni que sea tan mala con ella misma, que no se reprima tanto, que viva un poquito más, porque 20 minutos no le van a quitar nada a nadie, y que sí sea muy disciplinada, ¿no? Que sí sea muy, muy disciplinada. Pero si tuviera la oportunidad de hablar conmigo misma de la Ana de hace 13 años, espero que me escuche, ¿no? Esperaría que me escuche. Eh, Así que si tienes alguna red social y tal vez pasas, no sé, 20 minutos o media hora al día en, 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 en esta red, mm, no te culpes. Tu mente también tiene que distraerse. Y es bien importante. Creo que cuando uno pasa el proceso, lo llega a entender, ¿no? Llegas a entender que debes comer a tu hora, llegas a entender que debes dormir, o sea, todo eso que tú ahora lo ves como, wow, es lo que más me oprime, eh, después lo ves como no tanto, ¿no? Entonces, si no lo tienes porque, bueno, no quieres, normal, pero si es porque no, yo no debo tener eso, no. Siempre y cuando tú tengas disciplina y no caigas en esas tentaciones de estar todo el día ahí, vaca, pero quiérete, date gustos. No puedes comer pues dulces todo el día, ni todos los días, pero un dulcecito después de terminar, por ejemplo, hacer tus ejercicios de matemática, sí, ¿no? Yo recuerdo que tenía una amiga que ahora es médico, que cuando estábamos en la academia, pues estoy en academia, este, se llamaba Cindy, y Cindy era la top de las top de las tops. Sí, tú sabes que siempre hay uno que como que sobresale, pues, ¿no? Y Cindy hacía todos los ejercicios, era bien calladita, hacía todos los ejercicios y no sé cuánto, y era tan sweet, era tan cute que siempre nosotros vivíamos así atormentados, ¿no? Y Cindy era tan tranquila y hacía todos los ejercicios, todo, hasta el profesor le preguntaba a ella. Y recuerdo que siempre al final de todo lo que hacía, se centraba en hacer sus cosas y al final de todo sacaba un pequeño dulce, un pequeño caramelito y tú la veías que terminaba y ponía sus cosas en orden y se sentaba a comer su caramelito. Y eso ya era la felicidad para ella. Entonces, no, como dicen los del TikTok, no te des mala vida, no te des mala vida, ¿no? Para todo hay tiempo. Sí, para todo hay tiempo. ¿Ya? Así que, ¿estás triste? ¿Estás triste? ¿Ya? Parece ese el TikTok, el vato de acá. ¿Ya? Sí, sí. El mundo de la virtualidad ha hecho eh, que la gente se vuelva triste, ¿no? Se vuelva agresiva a veces. Ahora como estamos viendo que los chicos han regresado al colegio y se están peleando, así como mechan en cualquier sitio, ¿no? Antes solamente eran ciertos espacios con códigos no civilizados, ¿no? Ahora todo el mundo es mecha y es como que yo cuando estaba en el colegio eso no pasaba. O sea, sí pasaba, pero de hecho no era algo como que muy normal, ¿no? O sea, era para gente que ay, señorita Dianora, no digas eso, qué vergüenza, qué vergüenza. Las dos dijimos al mismo tiempo, qué vergüenza. Entonces,
Vamos. Mira la cara de este pobre siervo, pobrecito. Está tite, está tite. Un campesino adscrito al feudo, ¿no? Que significa que cuando el señor feudal llega, el señor feudal encuentra la tierra con personas que son libres, que cultivan la tierra y él conquista la tierra con todo y gente adentro, ¿ya? Son sometidos al pago de contribuciones y obligaciones. Ahora, cuando vemos el sistema de vasallaje, y ahí sí voy a poner la cámara para que nos veamos, para que te puedas explicar mejor. El sistema de vasallaje se cumple a través de dos vertientes, ¿no? Una es la de el sistema de vasallaje y la otra el sistema de servidumbre, la dependencia personal. El sistema de vasallaje se hace entre un señor feudal más grande y uno más pequeño. Ponte que yo quiero ser el señor feudal de San Marcos, como te dije, ¿no? Pero yo cuando llegué a San Marcos a conquistar las tierras, ya había una facultad, no sé, de hecho, de derecho y de contabilidad. Entonces yo llegué ya con todo, y obviamente los señores feudales que están ahí son más pequeños que yo y saben que si se ponen machitos conmigo, yo los voy a aplastar, pues, ¿no? Entonces le digo, ya, bueno, señores feudales, la verdad que yo no quiero como tipo tener problemas con ustedes, así que lo que voy a hacer es que les voy a entregar el feudo, no se los regalo, ¿ah? Pero se los doy como beneficio para que ustedes lo sufruten, para que ustedes como si fuera suyo, pues ya, pero no lo vayan a arreglar a alguien porque no es suyo, ¿ya? Entonces, para que ustedes tengan el terreno y lo hacen producir y demás es para ustedes. Pero eso sí, ustedes a mí me van a dar algo. Yo les doy la tierra y ustedes me entregan ayuda económica y ayuda militar. Por ejemplo, no sé, se me ha antojado que ya ahora que soy dueña de San Marcos, señora feudal, quisiera conquistar la católica. Haya piola, pero para la católica tengo que tener más gente, más soldados, de hecho más plata. Entonces, no tengo, ustedes me tienen que dar el auxilio militar. ¿Ya? Entonces, me auxilié militarmente, yo voy, pa, conquisto, y otra vez tengo más territorios, así tengo más vasallos. Pero lo que sí es importante es que eso debe quedar como perenizado en una ceremonia. La ceremonia se llama homenaje, y pueden ser dos posiciones. Pueden ser, en el homenaje existe el vasallaje, que es la promesa que le hace el señor feudal más pequeño al más grande, y está también la investidura, donde el señor feudal más grande recibe al señor feudal más pequeño. ¿Cómo es esto? Tú que eres el señor feudal más pequeño, ¿no? Acá está tu señor feudal adelante y tú te arrodillas ante él y te dices, señor feudal, me hago vuestro hombre, ¿no? Y el señor feudal sentado saca su espada y la pone sobre tu espalda y te dice, yo os recibo como mi hombre. Y tú inmediatamente le tomas la mano y le das un ósculo, un beso en la mano. Entonces, esa relación, señorita, exacto, es que esos son sus caballeros, ¿ya? Entonces, tú, señorita, tienes que recordar muy bien esto. Cuando tu seprencio te diga, chanchita, tenemos que tener una relación, mira, seprencio, yo no tengo relaciones sentimentales, yo tengo relaciones feudo-vasalláticas. Yo soy tu señora feudal, tú eres mi vasallo, ¿ok? Entonces, arrodíllate. Investidura, ¿no? Entonces, esa relación que tienen ellos es una relación de por vida. Y mira, esa relación no la rompe nadie, nada que Melissa Paredes y el Gato Cuba, que Shakira y Piqué, que Pablo Guerrero de Londra, no, no, nada que ver. Esas relaciones son de por vida. Tú mueres en el campo de batalla por él, ¿ya? Entonces, ya sabes, señorita. No, seprencio. Yo no tengo relaciones sentimentales. Yo pura relación feudo-vasallática, así que ya sabes, ¿no? Y también están las relaciones de servidumbre, en donde el señor feudal le entrega protección al siervo y el siervo le entrega pues los impuestos, ¿no? ¿Se entendió eso bien ahí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ojalá que sí. Está la gente, vamos, Adriana, Alexandra, Ángeles, Ángelo, Astrid,
David, Daisy, Daisy con doble S, Diego, o sea, chicos, vamos, participen, sí, ¿no? Sí, ¿no? Solamente es escribir. De hecho, nadie te conoce. Ok, dale vida a esto, man, dale vida. Ok, acá hay una pregunta y me parece que sí. Ah, ya. No es pregunta. Ok, entonces seguimos. Ahora, después está el renacimiento urbano. Pero fue una pregunta, ¿cómo pasamos del feudalismo, que es todo lo que usted nos ha dicho, que es más, el señor feudal, señorita joven, es dueño de toda tu vida. El señor feudal es dueño prácticamente ¿de qué crees que puede ser dueño el señor feudal para ti? A ver. ¿Sí? Protección, protección. Sí, 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 aquí. Sino que no sé qué, estaba hablando con el micrófono apagado. Ya. Bien. Y la pregunta era sobre qué está pasando en el feudalismo. Bueno, tú sabes que el señor feudal pues es dueño de todo, inclusive, ¿sabes qué? Hasta de tu propia sexualidad, señorita. Sí, sí, así como lo escuchas, no solamente de tu libertad y tu tierra y tu producción, también de tu sexualidad. Hay algo que se llama derecho de pernada o prima nocte, donde el señor feudal, este, tiene injerencia directa sobre ti. O sea, si tú te vas a casar, por ejemplo, ponte que tú te vas a casar con Cefrencio, han hecho esta relación, ¿no? Sentimental, feudo sentimental, ¿ya? Y Cefrencio dice, bueno, chanchita, Vioronito de vitrina, es momento de... Entonces se van a casar, pero se casan dentro del feudo. La Iglesia Católica está obligada a casarlos, sin embargo, el señor feudal tiene que asegurarse de tu honor. O sea, que tú seas una señorita 0 kilómetros. O sea, nueve está de paquete. ¿Ya? Y para eso él tiene el derecho de pernada o prima nocte. Es decir, él debe desflorar a la novia, debe tener la primera relación sexual con ella, debe corroborar que era virgen y luego te vas a casar. Así de hard es esto. ¿Ya? Así de hard. Entonces, eso. Y sí, es alto miedo, dice. Sí, ¿ya? Sí, así es. Claro, si ella no cumplía con el requisito del honor, porque en realidad el honor de los señores feudales es básico para este periodo, ¿no? Su honor inclusive puede hacerlo ganar guerras, ya, porque él cumple todo eso. Es un periodo donde el honor de los hombres es la anexión de las mujeres de su familia. El señor feudal tiene honor siempre y cuando las mujeres de su feudo lo tengan. La reputación de ellas, aunque sean de la servidumbre, es importante. Si no tienen esta condición, no se pueden casar. Es más, son desalojadas del feudo. Para que puedan entrar a otro va a pasar mucho tiempo y tal vez nunca lo logren, ¿no? Por eso ellas siempre deben cuidar su virginidad y casarse después de que el señor feudal corrobore de que así sea. Esa misma condición es la que tenemos ahora, ¿no?
la idea de por qué los hombres tienen una fuerte incidencia sobre sobre que las mujeres de su familia sean todas, que cuidar su honor, no tienen mucho que ver con nosotras, más tiene que ver con ellos. Profesora Ana no está compartiendo. Ay, no estoy compartiendo, disculpe, disculpe. Ahí está. No tiene que ver tanto con que las mujeres, no tiene que ver tanto con el honor de las mujeres, tiene más que ver con el honor de ellos mismos, inclusive los insultos y las reprimendas sociales son para el hombre. Ah, tú eres tu mamá tal, tu hermana tal, tu prima no sé cuánto. Entonces, no tanto la idea del machismo, la idea del cuidar el honor de las mujeres es por ti, más que es en las sociedades machistas como en las latinoamericanas, es por eso, ¿no? Es lo mismo que el señor feudal. El señor feudal tenía que cuidar, asegurarse que las mujeres tengan honor, tengan honra, no porque quisiera que ellas la tengan, porque al final se las quitaba, sino porque él debía asegurarse que eso no pasara. Entonces ahí está la respuesta. ¿Ya? Así de fuerte era lo del señor feudal y sus relaciones con nosotras, ¿no? Si eres un plebeyo, o sea, si una mujer es plebeya, normal, no hay problema. La idea es que no, o sea, la familia del señor feudal es todo su propiedad. O sea, las mujeres de la familia de él, directa de sangre, y también las de su feudo porque están a su cargo. Entonces, con todo esto, tú, si te estás dando cuenta, es una sociedad muy, muy, muy cerrada, es una sociedad que, que está prácticamente encerrada en el feudo, que está dominada por el señor feudal y que su ruptura desencadenaría algo más fuerte. Pero ¿cómo se podría romper ese sistema, profesora, que parece que es infranqueable? Bueno, se puede romper a partir del comercio. ¿Y cómo se va a dar lo del comercio, profe? Ah, ya es facilito. Lo del comercio se va a dar a través de las búsquedas de nuevas tierras. Como tú sabes, esta idea del feudalismo se mantiene el poder a través de la tierra, de la posesión y el usufructo de la tierra. Pero llega un momento en Europa occidental en donde los señores feudales ya no pueden más. Y ya no pueden más porque ya han conquistado todo lo que se ha podido. Ahora ellos voltean sus caras y miran hacia Oriente y se dan cuenta que ahí también hay territorio que ellos pueden conquistar. Pero ¿cómo hacerlo? A través de una justificación, entre comillas, que involucraría a la Iglesia Católica. No, yo no estoy yendo a Oriente para tener más tierras ni nada por el estilo, ni quiero expandir mi sistema feudal por allá. Lo que quiero es recuperar el Santo Sepulcro, el último lugar en donde estuvo el cuerpo de Jesús. Ya, a eso le llamamos cruzadas. Pero las cruzadas son la llave que abre la puerta al renacimiento urbano. O sea, se rompe el feudalismo y aparece un nuevo sistema. Profesora, pero usted me está diciendo que las cruzadas eran para expandir el feudalismo. ¿Cómo entonces me está diciendo que es al revés? No entiendo. Lo que pasa es que la idea era esa. La idea era ir a Oriente y con las cruzadas tener más tierras para hacer crecer el feudalismo. Pero cuando llegaron a Oriente las cosas eran diferentes, porque en Oriente nadie peleaba por la tierra. En Oriente todo el mundo era comerciante y eso generó que nos contagiáramos los de Occidente de esa misma condición y aparece el renacimiento urbano y comercial del siglo XI al siglo XIII. Es un proceso de reactivación del comercio y reaparición de las grandes ciudades de Europa Occidental, ¿no? Una de las causas es la revolución agrícola medieval, es decir, que hay dos cosas, ¿no? En Europa Occidental, ¿no? Una es que hay muchas heladas en Europa y muchas veces lo que producen los feudos no es suficiente para que la gente coma, porque el clima no es tan bueno para poder mantener a la gente. Entonces eso hace que se genere una cierta forma como, eh, como de necesidad de traer productos de otro lado, ¿no? Y por otro lado, el crecimiento demográfico, hay mucha más población, mucha más necesidad de comida, el feudo colapsa y hay que buscar comercialmente en otros lugares.
y se reactiva el comercio a través de esto. Como características de este periodo surgen los burgos, o sea, las ciudades, los gremios, las universidades, la banca y las ligas comerciales, ¿no? En cuanto a las cruzadas, que es la llave maestra, tú vas por una cosa y encuentras otra, ¿no? En las cruzadas, que son campañas militares que enfrentaron a cristianos y musulmanes, estas se van a dividir en 8, pero yo quiero que entiendas bien qué es esto, ¿no? Como te decía, buscan los señores feudales tierras. Muy bien, profe. ¿Quiénes más están metidos en eso? Bueno, van a ir a Occidente los señores feudales, los reyes y la Iglesia Católica. Profe, un ratito. O sea que, ¿habían reyes en el feudalismo, profe? Sí, claro que habían. Pero como dice la frase, el rey reina, pero no gobierna. Lo que quiere decir que el rey existía, pero era como un señor feudal grandazo, que solamente aparecía cuando había que conquistar otro reino, ¿no? O sea, el feudalismo era señores feudales chiquititos, y el conjunto de todos ellos era un reino. Y el señor feudal grandazo era el rey. Pero cuando se quería conquistar otro reino para anexarlo y hacerlo más grande, ahí recién aparecía. Entonces, están entonces los señores feudales, que son el poder verdadero, porque son los poderes locales, el rey y la Iglesia Católica. Entonces, los señores feudales iban por tierras, los reyes iban por prestigio, ¿no es cierto? Para que su nombre sea importante y sepan que su poder es grande, ¿no? Y por último, la Iglesia Católica. Pero fue una pregunta, ¿y por qué iban ellos? Ellos sí querían ese sepulcro. No. La Iglesia Católica lo que quería era recuperar los territorios que había perdido, porque eso lo vamos a ver cuando veamos Cisma de Oriente. La Iglesia Católica había sido antes una iglesia más grande. La iglesia, cuando estaba el Imperio Romano, no era católica, era la iglesia cristiana, ¿no? Pero los cristianos, con la división del Imperio Romano de Occidente, se dividieron en dos. Cristianos católicos, que somos nosotros los de Occidente, cristianos católicos, y cristianos ortodoxos griegos. Los cristianos ortodoxos griegos eran los de Constantinopla. Seguían creyendo en Cristo, pero no en todas las demás cosas que creíamos nosotros. Te voy a explicar eso en un ratito. Bueno, nos habíamos dividido, los cristianos católicos y los cristianos ortodoxos griegos eran diferentes, y pasó el tiempo en Oriente, y esta iglesia ortodoxa griega fue invadida por los musulmanes en el 1453. Pero antes ya se venían filtrando, ¿no? Se venían filtrando los musulmanes, los cristianos ortodoxos. Entonces la Iglesia Católica había perdido muchísimo peso en Oriente. Al principio, cuando se separaron los imperios romanos de Oriente y Occidente, todos eran cristianos. Ahora, unos eran católicos y otros eran ortodoxos griegos. La Iglesia Católica lo que quería era que todos en todo el mundo fuera la Iglesia Católica, por eso fueron a las cruzadas. Ahora bien, el pretexto era recuperar la Tierra Santa tomada por los turcos selúcidas. Pero fue una preguntita. ¿Qué es la Tierra Santa, profe? Ah, es el Santo Sepulcro. Lo que pasa es que tú sabes que cuando Jesús, ¿no?, es crucificado en el Gólgota con los dos ladrones, uno le dice desafiantemente a Jesús, ¿no? Le dice, Jesús, si de verdad eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo y de paso sálvanos a nosotros. Y el del otro lado le dice, oye, no seas malcriado, ¿qué tienes? Jesús, rey de los judíos, no hagas caso. Lo que te pido es que te acuerdes de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dice, no te preocupes, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y debajo de ellos, la gente y las Marías, ¿no? María, madre de Juan, María, madre de Jesús, y María Magdalena llorando, las tres, ¿no? Porque estaba muriendo. Uno de los soldados romanos se le acerca y le da la esponja con vinagre, ¿no?
Le dice, bebe de esto. Y supuestamente los cuerpos iban a quedar ahí. O sea, la idea era que el castigo que lo crucifiquen y que se lo coman los cuervos y las aves de rapiña. Sin embargo, ellas abogaron por él con ese soldado y le dijeron, por favor, queremos llevarlo. Somos judíos, pero queremos conservar su cuerpo. Y él dijo, sí, no te preocupes, cuando termine todo esto, te lo puedes llevar. Lo puedes bajar, ¿no? Y él ahí da sus frases, ¿no? Hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Se estaba refiriendo a que después de su muerte, los apóstoles debían mantener su tradición cristiana. Y bueno, él, ¿no? Da la famosa frase, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Después de cierta pues muere. Y bajan el cuerpo, y la tradición judía no es enterrada. La tradición judía es en una tipo de caverna así, envolver el cuerpo en un manto, ¿no? Y al tercer día volver para limpiar el cuerpo con vinagre y aceites. Entonces hacen eso, lo llevan, al tercer día llegan las mujeres, ¿no? María, madre de Jesús, María, madre de Juan, María Magdalena. Y cuando llegan, encuentran que Jesús no estaba. Y en la puerta, el arcángel Gabriel. Sí, el mismo que le dijo a María que estaba embarazada, el mismo. Mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué buscas a los vivos entre los muertos? ¿Qué? Sí, el maestro ha resucitado. Está vivo. Y ellas vayan y digan a los apóstoles que es el momento de regresar, ¿no? Y ellas van y le dicen, sí, miren lo que ha pasado. Y uno le dice, no te creo nada. No les creo nada a ustedes. Ver para creer. Y se aparece el maestro, ¿no? Y le dice, hombre de poca fe, pasa tu mano por el costado y verás que soy yo. Entonces, ¿qué? Se dan cuenta que es él, ¿no? Y el domingo de resurrección, ¿no? Se da todo este periplo, ¿no? Sábado de gloria, domingo de resurrección, y se eleva, ¿no? A los cielos en cuerpo y alma. O sea, en esa tumba no queda su cuerpo, pero sí queda el manto que lo cubría, lo que ahora conocen como el manto de Turín, pues, ¿no? Entonces, toda esa parafernalia, todo ese sistema legendario que existe sobre el lugar, hizo que la Iglesia Católica le otorgara este lugar de santo, ¿no? Y que pelearan por eso. En las cruzadas, que son campañas militares, se van a dar simplemente 2, pero entre las causas que hemos visto, ¿no? La expansión del sistema feudal, el deseo de la Iglesia por recuperar el prestigio, reunificar el clero, el interés de los señores feudales, la presión demográfica europea, ¿no? Se van a dar estas campañas. Estas campañas, la primera logra recuperar el Santo Sepulcro, se supone que hasta ahí nada más debería quedar, pero luego viene la tercera cruzada, que es la cruzada de los reyes, en donde los reyes buscan tierras, ¿no? Y es recién con Ricardo Corazón de León que firma el pacto de Siria con el sultán Saladino. ¿Para qué? Para tener una ruta que los lleve desde Occidente hacia Oriente, así, por tierra. La Iglesia Católica aprovecha la ruta para poner un montón de iglesias alrededor de toda la ruta para poder llegar hasta Jerusalén. Entonces, ¿qué hacen con esto, con esta ruta? La Iglesia Católica la dota de 2 órdenes mendicantes, los caballeros hospitalarios y los caballeros templarios. Los caballeros hospitalarios son aquellos que van a dar comida, bebida y alojamiento a los peregrinos que van caminando tan lejos, y los caballeros templarios son aquellos que le dan seguridad, porque durante todo ese recorrido hay mucho pilluelo, hay mucho ladrón, ¿no? Hay muchas personas malas, ¿no? Que pueden atentar contra los católicos, cristianos católicos, porque son turcos, pues, ¿no? Son turcos que se dedican a la mala vida. Entonces, en esta ruta genera para la Iglesia Católica dinero. Ese dinero no solamente está en lo que significa transportarlo, sino sobre todo que donde hay una iglesia, la gente se acumula alrededor.
¿Por qué se acumula alrededor? Porque son comerciantes que vienen de Oriente hacia Occidente y viceversa. Cuando encuentran una iglesia católica saben que la gente compra cosas ahí. Es más, la iglesia católica vende pedazos de, por ejemplo, del madero de Cristo, un pedazo del callo de San Lucas, para que proteja a la gente durante todo el camino. Y así también los comerciantes fuera de las iglesias comienzan a apostarse para venderle cosas que, a la gente que traen de Oriente, por ejemplo, ¿no? Y comienzan a llenarse de comerciantes así un montón. A eso se le conoce como ciudad. Aparecen las ciudades a través de las iglesias. Y una ciudad va creciendo, se va juntando con la otra y así se va haciendo la cadena de toda la ruta, ¿no? Esa ruta de comercio reactiva el comercio de Occidente y además permite que haya una relación entre Oriente y Occidente, una relación comercial, ¿no? Esa relación comercial recupera el control comercial en el Mediterráneo y genera un contacto cultural entre Oriente y Occidente, porque exactamente no solamente se comercian productos, sino también lengua, tradiciones, pero también enfermedades, como por ejemplo la peste. Hubo decadencia del poder feudal y aumento del poder del rey y el fortalecimiento obviamente del poder monárquico. ¿Qué pasaba con esto? Que al final el tema este de tener contacto, como te lo decía, no solamente es en el caso de de los productos, también de las enfermedades. Habían enfermedades endémicas, o sea que eran enfermedades que iban y venían en Oriente. La gente las conocía y por lo general no morían con ellas, porque ya estaban acostumbrados. Pero en Occidente nunca sabían de ellas, ¿no? Nunca habían sabido de ellas. Entonces, ¿qué pasó en Oriente? Que hubo una pequeña edad glaciar o una pequeña edad de hielo en el siglo XIV. Hubo un frío muy extremo que impidió que los europeos de Occidente pudieran producir adecuadamente trigo y cebada. Como no producieron adecuadamente, faltaba y la gente, tú sabes que la mayoría de los europeos comían pan, sobre todo la población del pueblo, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que ellos tuvieron que echar mano de comprar estos granos en Oriente. Compraban los granos en Oriente, pero estos granos venían infectados, ¿no? Porque las ratas perseguían los granos, las ratas transportaban pulgas, las pulgas tenían peste y las pulgas contaminaban, picaban a los marinos que llegaban a los puertos. Pero como tú sabes, los puertos estaban en las ciudades y las ciudades, como te dije, estaban llenas de gente porque se habían formado durante el periodo de la ruta, ¿no? Entonces, lo que pasaba era que se enfermaba uno, luego se enfermaba el otro, le picaba al otro, le picaba al otro, ¿no? Y eso hacía que la enfermedad se proliferara. Las glándulas linfáticas se inflamaban, se necrosaban, tenían un olor fétido y por eso se le llamaba peste bubónica, ¿no? Porque esas bolas se llamaban bubones. La peste llegó desde Oriente a través del comercio del Mediterráneo y generó una depresión demográfica o una muerte de 20 millones de personas en Europa en menos de 15 años. Se disminuyó la rentabilidad agrícola porque el frío hacía que no pudieran producir casi nada. Habían revueltas campesinas porque el hambre acechaba, ¿no? La muerte también. Y por supuesto, también se elevaron los precios de las mercancías y de la mano de obra porque había menos posibilidad de que la gente trabajara la tierra, no solamente el tema del frío, sino que la gente se moría, la mano de obra, menos gente que trabajaba, más subía, y por supuesto también los productos, ¿no? Ahí tenemos una representación del triunfo de la muerte hacia el mundo, historia del mundo arrasado por Pierre Bruegel, ¿no? Que te hace ver cómo es que la gente se peleaba y moría por la peste. En sucesos vamos a encontrar en el medio la Guerra de los 100 años, que se origina porque Guillermo el Conquistador interviene el norte de Francia, quiere quedarse con los territorios del norte de Francia y hay una pugna entre Francia e Inglaterra. También el cisma de Occidente. La Iglesia Católica tiene un problema y es que aquí la Iglesia Católica se rompe, la católica, o sea, era cristiana, se divide en cristiana católica y cristiana ortodoxa, ¿no? En Occidente éramos cristianos católicos, pero ¿qué pasaba? Que se elegían los papas, y siempre el papa lo elegían en Italia, en Italia, en Italia, en Italia, Roma, 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 toda la vida, pero los germanos, los alemanes dijeron, oye, ya, pues, pero ya pues, ¿qué? O sea, siempre va a ser ahí en Italia, en Italia. ¿Y nosotros qué? Nosotros también somos católicos, también queremos elegir. No, que tú no tienes ningún derecho de elegir porque tú no eres nadie.
bueno, si ustedes dicen eso, ya, quédense con su papa. Nosotros acá, Francia, habla, ¿te apuntas? No, sí, claro, porque yo estoy cansada de que sea en Italia ya tengo harta. Entonces, se fraccionaron. Algunas coronas europeas querían elegir su propio papa y los romanos elegir también su propio papa. Los apoyaban los españoles, los portugueses. Y en el otro lado apoyaba Francia y Alemania. Ellos sacaron un papa, mientras que sacaron otro papa en Italia, ¿no? En Italia estaba el papa en Roma y también en Francia estaba en Avignon. Entonces, habían dos papas al mismo tiempo, hasta que se pusieron de acuerdo en el concilio Limense, se pusieron de acuerdo y generaron uno solo. Pero ya se habían fracturado. Por eso los alemanes dejaron de ser católicos acérrimos y ahí es por eso que ahí se va a generar luego la reforma religiosa de Lutero, ¿no? Y finalmente está lo que habíamos dejado de lado, que era el Imperio Bizantino. Cuando se rompe el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Cuando se rompe el Imperio Romano sale Oriente y Occidente. Esto es Occidente. El Imperio Bizantino es lo mismo, lo mismo que decir Imperio Romano de Oriente, ¿no? Entre sus características está el cesaropapismo. A diferencia de Occidente, Oriente tenía todos los poderes, el político y el religioso, en una sola persona. Nosotros teníamos un emperador y un papa, ellos no, ellos tenían todo una sola cosa. El Basileus, emperador, rey, llámale como quieras, controla tanto la iglesia católica, la iglesia cristiana, como el imperio. En religiosas está el cisma de Oriente. Como te lo dije, Oriente se cansó de Occidente. Occidente, que tenía la iglesia de San Pedro, siempre vivía a Oriente. Le decía, sí, que tú tienes que darme plata, y siempre era así, ¿no? Ellos trataban de controlarlo todo. Sin embargo, Oriente decidió crear su propia iglesia y se divide en dos: la iglesia cristiana, la iglesia católica y la iglesia cristiana ortodoxa griega se van a separar y se va a generar su propia iglesia, que es la de Santa Sofía. En culturales está el sincretismo de los elementos griegos y romanos con los orientales, ¿no? Porque sí, ellos provienen de Roma de Occidente, tienen elementos romanos, griegos, pero además también del nuevo lugar en donde se encuentran. Constantinopla es su ciudad más importante porque es el centro del comercio entre Oriente y Occidente. Míralo acá, para que tú vayas por la ruta de ida o de regresada. El punto más chiquito y más rápido para poder pasar era el estrecho del Bósforo en Constantinopla. Y ahí está Justiniano, ¿no? Que es considerado el más grande emperador de Bizancio. Logra la máxima expansión del territorio, la construcción de la Basílica de Santa Sofía, que va a ser el centro del poder, así como San Pedro es para Occidente, para Oriente Santa Sofía. Se elabora el Corpus Juris Civilis en su gobierno, pero no es él el que lo escribe, es el jurista Triboniano. Los turcos otomanos que están aquí en Arabia se dan cuenta que Constantinopla es un buen negocio, y por eso lo toman en el año 1453, ¿no? Es así como los turcos empiezan a desarrollar su imperio, el imperio musulmán. ¿Por qué le llamamos musulmán? Porque es la religión que profesan. Mahoma era un comerciante que andaba aquí por el desierto de Arabia, y acá había un montón de pequeñas campañas, de tiendas de campaña, que eran comunidades que eran comerciantes, se iban viajando por todo el desierto, ¿no? Y cada vez que Mahoma pasaba por ahí, escuchaba hablar de los profetas, de un tal Mahoma, disculpa, de un tal Abraham, de un tal Moisés, de un tal Noé, un tal Jeshua, hijo de Jesús, pero ninguno de ellos tenía una religión única. Todos eran así por profetas. Y como no tenían una iglesia, pues había un templo que era este de acá, ¿no? El templo de la Kaaba, ¿no? Donde todos de cualquier profeta iban y alababan acá. Esto era administrado por los coreishitas. Los coreishitas terminaban siendo los que se llenaban de plata, ¿no? Por todo lo que alababan aquí. Y es por eso que no les gustaba que Mahoma
hablara acerca de una nueva religión que unificaría a todos porque les haría perder dinero. Y él... y Mahoma fue amenazado por los coreishitas. Le dijeron, si tú sigues hablando de que Alá es el único Dios y no sé cuánto, te largas de acá o te matamos. Entonces es por eso que él se fue de la Meca hasta Medina, que es la Égira, la migración, ¿no? En el año 622 y logró la unidad comercial de todo Arabia, ¿no? Mientras que Arabia se va a... mientras que Arabia se va a ir condensando, vamos a ver la organización política, donde está el jefe político y religioso, que es el califa, el gran visir, su primer ministro, y el valí, el gobernador de provincia. Cuando muere Mahoma, se divide esto en califatos, ¿no? El califato ortodoxo es el primero que comienza la expansión, el califato Omeya lleva la máxima expansión territorial, y el abásida al mayor esplendor cultural y la decadencia. Finalmente, su religión tiene un libro sagrado que significa recitación, que es el Corán, donde está la palabra de Alá revelada a Mahoma, y sus 5 pilares: la confesión de la fe, la oración, la limosna, el ayuno en Ramadán, que es el mes de mayo, y la peregrinación hacia la Meca. Jihad es su grito de guerra cuando quieren hacer algún esfuerzo por Alá. Por ejemplo, hay unos vecinos que son musulmanes, pero hacen fiesta con calatas todos los días. Eso es en contra de Alá. Para que no se sigan burlando de él, yo me voy a sacrificar y me voy a llenar de bombas y lo voy a explotar yo con todos ellos también allá adentro. Eso significa, ¿no? Filosofía está Averroes, ¿no? En álgebra, el compendio del cálculo, y en medicina, el canon de medicina. Bien, chicos, hasta ahí ha llegado mi separata del día de hoy. Disculpa, por favor, el retraso. Nos vemos la próxima semana. No olvides, por favor, de entrar a tu multichat, ¿ok? Nos vemos la siguiente semana, chicos. Chao, chao. Las claves. Ay, las claves, ya. 1, te las dicto, ¿ya? 1, besito. 2, dedito. 3, avión. 4, casita. Y 5, besito. Listo, chicos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.